de independientes, sino que siempre nos formaron que dependiéramos de ellos. También hay una presión externa. Todos en este momento podemos vivir o en una sociedad que constantemente nos pide o nos exige que vivamos de una o de otra manera, y en eso nos mostramos que no estamos seguros, ¿verdad? Sino que seguimos viendo la inseguridad. También hay muchas expectativas muy altas que también la sociedad nos pide. Si nos vamos voy a compartir un ejemplo de ver si vamos a buscar un trabajo, una oportunidad. Se nos dice que hay oportunidad de trabajo, pero cuando vamos, digamos, a una entrevista, no cumplimos, según nosotros, ¿verdad? Esas expectativas que dicha empresa está solicitando, porque miramos que no somos capaces, porque no hemos sido, voy a decir así, como formados, ¿verdad? En esa área, y nos sentimos inseguros a cumplir dicha expectativa que la empresa está solicitando. También esto se vive por experiencias negativas que también en la infancia, ¿verdad? Vivieron estas experiencias negativas traumáticas, y que es una de las causas más altas y frecuentes. En lo que leímos de esta información dice que el género femenino, o siempre refiriéndose a la mujer, somos las que más enfrentamos estas causas, vivimos esta inseguridad, porque el género, digamos, se nos ha enseñado que somos los más o las más débiles, pero a veces se nos dice que somos las más fuertes. Y eso va a depender de cada una de nosotros. Es muy importante que como mujeres que estamos aquí podamos tener nuestra propia decisión en que sí, yo lo puedo lograr, ¿verdad? Hoy, hace unos momentos, vivimos la experiencia Ingrid y otras compañeras en la defensa del proyecto del taller de investigación. Teníamos nosotros unas expectativas tan altas. En un momento vimos que no era tanto, ¿verdad?, como se nos presentaba. Gracias a Dios nos fue bien y nos brindaron las licenciadas un ambiente, ¿verdad?, agradable, donde pudimos desenvolvernos. Entonces, cada una se va a desenvolver dependiendo cómo ha sido formada y se ha capacitado para eso. Continúe, mi compañera. Bien. Bueno, pedir disculpas, ¿verdad?, por las tecnologías de Internet, pero no sé qué era lo que Heidi estaba hablando. Yo les voy a hablar sobre una retroalimentación de la sesión anterior. Vamos a ver, ¿qué hablábamos en la sesión anterior? Hablábamos de la conceptualización de la inseguridad en general, ¿verdad? Hablábamos de las características, de lo que afecta, de lo que no. Y hablábamos también de consecuencias que esta trae a las personas. Entonces, muy bien, vamos a ver quién se acuerda qué es, o para ustedes, qué creen ustedes que es la inseguridad en general. Vamos a ver quién se acuerda de la sesión anterior. ¿Nadie? Bueno. Yo recuerdo que dice que es una sensación nerviosa de malestar social con respecto a la toma de decisiones.
Se puede caer en varios estados cuando la persona es insegura y no tiene confianza. Y de los estados que puede caer es que se vuelve agresivo, se vuelve arrogante, obtiene fobia social, se obsesiona muchas veces y padece de problemas de autoestima también. Muy bien, un concepto bien amplio, ¿verdad? Que nos dio nuestra compañera Angie. Y sí, la inseguridad emocional es la sensación, dice, de nerviosismo, de malestar o de temor asociado que con diversas situaciones, tanto sociales como de toma de decisiones. La inseguridad puede ser desencadenada por la percepción de uno mismo como vulnerable o una sensación de inestabilidad emocional. También hablábamos de las tres características que planteaba la inseguridad emocional en general, ¿verdad? Y una de ellas era manifestar dudas frecuentes de uno mismo. La otra era confiar más en la opinión de los demás que en la de uno mismo. Y una tercera era pensar que hay un criterio único para valorar las conductas e ideas, etcétera. Y aquí dice que es necesario tener en cuenta que cada persona es diferente al resto de personas, ¿verdad? Que todos vamos a pensar diferente, que no solo porque el otro piensa igual, que vamos a aceptar lo que el otro diga, aunque esté mal, ¿verdad? O aunque esté bien, o sea, cada quien tiene su propio criterio. Y pues con esto vamos a pasar a lo que es la inseguridad personal en sí, en donde se va a centrar las próximas sesiones debido a los resultados que nos arrojaron la entrevista. Ya expliqué esa, Rubia. Que siga Diana. Muy bien. Diana. Ok, gracias, Rubia. Bueno, sabemos que hemos estado hablando bastante sobre la inseguridad, entonces ahora vamos a hablar lo que son las causas que tiene la inseguridad. Entonces, una de las principales que tiene dice que es el estilo de apego inseguro. Muchos de nosotros tenemos un tipo de apego que buscamos a través de las personas que nosotros sentimos, ¿verdad? Que nos pueden dar esa seguridad. Aparte de sentirlo seguro, pues no sentirlo de una cierta manera. Bueno, la imagen se lo refleja, ¿verdad? Sale una mamá protegiendo a su hijo. Entonces, de una cierta manera, ese es el tipo de apego que nosotros a veces sentimos, porque ya viene desde la etapa de la edad joven, ¿verdad? De la edad de niño, viene ese apego y ese apego, mediante uno va creciendo, va cambiando ese tipo de apego de inseguridad que nosotros tenemos. Tenemos presión externa. Muchos de nosotros sufrimos de este tipo de causa, ¿verdad? Se lo refleja la imagen, donde nosotros nos sentimos de una cierta manera que no podemos, que ya no podemos estar en esta situación de estar bajo una presión, ¿verdad? Porque este ya sería algo externa, algo que va con nosotros, ¿verdad? Y viene la otra que son las expectativas, que son demasiadas altas, ¿verdad? De nosotros, de una cierta manera, siempre buscamos, como lo refleja la imagen, ¿verdad? Que siempre buscamos de una cierta manera muchas cosas, como algunos ejemplos que les puedo decir, ¿verdad? De una cierta manera, expectativas, ¿cómo les puedo decir? Que nos exigimos, ¿verdad? Nos exigimos cumplir esa meta que nosotros queremos y aunque nosotros decimos que esta meta la podemos lograr, nos exigimos más para seguir cumpliendo esa meta y si a veces nos sentimos frustrados también al de sentir que esta meta nosotros no la logramos como que el hacerla, pero al mismo tiempo, por lo mismo,
e inseguridad que nosotros tenemos nos provoca que nosotros tengamos esas altas expectativas eh, en lo que es en la parte de la inseguridad. También tenemos en la siguiente diapo, tenemos las que son las expectativas que son demasiado negativas. Estas ya tienen que ver con algo que es un poco ya eh, sobre el pasado, sobre algo traumático que nosotros hayamos pasado mientras nosotros estuvimos pequeños. Quizás puede ser un trauma de un maltrato, puede ser también sufrir lo que es un asalto, entre otras, ¿verdad? Que esto nos genera lo que es un problema, ¿verdad? Una expectativa de esas de negativas, y también que es un trauma que poco a poco nosotros vamos a ir mejorando, ¿verdad? Pero recuérdense que a veces cuando nos suceden ese tipo de cosas, de una cierta manera, a veces el mismo miedo que nosotros tenemos, a veces nos genera esa inseguridad, y a veces evitamos pasar por ese tipo de por ese tipo de traumas, ¿verdad? Evitando si hay algún tipo de situación en ese momento que nosotros lo podemos lograr encontrarlo, ¿verdad? No sé si pueden pasar las siguientes diapositivas, que vamos a hablar sobre lo que es los síntomas de inseguridad. Bueno, los síntomas de inseguridad, pues podemos tener tenemos varios síntomas. Los principales que nosotros escogimos son los siguientes. Tenemos dificultad, ¿verdad? A veces somos indecisos a tomar una decisión porque a veces sentimos que nos podemos equivocar, ¿verdad? A veces somos del miedo de que si vamos a tomar una decisión, estamos pensando si esa decisión nosotros que vayamos a tomar está bien o no. Entonces nos genera ese tipo de dificultad o estar indecisos de saber si esa decisión es correcta o no. Tenemos también la necesidad de aprobación, que esta ya es lo que estaban diciendo anteriormente mis otras compañeras, ¿verdad? Y también se vio reflejado en el test que nosotros les aplicamos a ustedes de la entrevista, ¿verdad? Que decían que ustedes a veces necesitan la aprobación de las demás personas, ¿verdad? Necesitan la opinión de las demás personas para saber si y para poder saber la decisión que nosotros vayamos a tomar. También está el miedo. Miren esta parte que vamos a tocar, que es el miedo del abandono o el rechazo, que es miedo a ser rechazado, miedo a ser abandonado. Y también, ese también va relacionado cuando tiene que ver con la pareja, también con una pareja o con un noviazgo, en este caso, ¿verdad? Tiene que ver relacionado bastante con esto. Tener lo que es un temor al cambio, a los retos, dificultades para adaptarse a nuevas situaciones. No todos, pero sí hay, en la mayoría de nosotros, a veces tenemos ese temor de que a veces nos presentan cambios en la vida y retos que pueden ser bastante difíciles, pero y que a veces nos cuesta, ¿verdad? Tenemos esa dificultad de adaptarnos, y a veces queremos ver una manera de poder solucionar las cosas y no sentirnos esa inseguridad de una cierta manera. Ser exigentes, miren, como estábamos diciendo anteriormente, en las exigencias muy altas y en las exigencias muy negativas, ¿verdad? De una cierta manera. Entonces, perdón si voy un poco rápido. Entonces, en esas de exigencias negativas, pues es lo que nosotros nos esforzamos de una cierta manera a querer hacerlo mucho más, ¿verdad? Ser perfeccionistas, aquí entra también la manera de ser exigente, también entre lo perfeccionista que a veces somos de una cierta manera. Esos pensamientos negativos, miren, pensamientos negativos que nosotros tenemos desde nuestra propia imagen, desde nuestro propio autoconcepto que a veces tenemos, que eso nos genera un poco de dificultad, ¿verdad? Y nos genera en esta manera esa inseguridad que a veces, en tanto en lo emocional como en lo personal, y tenemos las dificultades que va con las relaciones sociales. En este caso, pues a veces tenemos esa inseguridad de mostrarnos o hablar con personas, relacionarnos con las personas, quizás por el miedo, timidez, porque aquí también entra lo que es la timidez, la autoestima, ¿verdad? Y en la siguiente diapo.
Tenemos, miren, lo que es el síntoma número 8, dice que sentimos envidia y celos. Y este síntoma ya se pronuncia con lo que es en las personas inseguras con una relación, ya se enfoca cuando hay una pareja, cuando ya están casados, entonces esto se va reflejado de esa manera, que a veces los mismos sentimientos que la pareja tiene hacia otras personas, quizás no por otra... por esta situación, porque los mismos la misma pareja se puede generar un pensamiento negativo y es así generar como algo de envidia y celo y hacer que se pueda fracturar de una cierta manera la relación, ¿verdad? Tener aquí una baja tolerancia en la frustración. A veces nosotros cuando estamos muy frustrados no sabemos controlar esa frustración. Y como nosotros no sabemos cómo tolerarla, entonces tenemos esa baja tolerancia, ¿verdad? Y a veces perdemos el control con la misma frustración, perdemos bastante lo que es el control de una cierta manera. A veces también en los estilos de comunicación que son pasivos, a veces nos cuesta expresar, que no podemos expresar las necesidades y los sentimientos propios. A veces nos quedamos callados, a veces las personas siempre nos preguntan qué nos pasa, si nos sentimos bien, y nosotros lo que sabemos decir es, todo bien, está bien, pero no lo decimos, no sabemos, no decimos lo que realmente nosotros nos está pasando de acuerdo a los sentimientos que tenemos, quizás por no sentir esta seguridad o confianza a la persona. Y también aquí tenemos en cuenta, esto es interesante, ¿verdad? Que si nosotros tenemos casi la mayoría, si tenemos la mayoría de los síntomas que acabamos de mencionar, pues una de las recomendaciones que nos dicen, pues, es que si busquemos a una persona, ¿verdad? Especialista, en este caso un tratamiento puede ser, o una terapia, o hacer ejercicios para tratar de superar lo que es la inseguridad emocional y personal, porque literalmente la inseguridad emocional va conectado también con lo que es la inseguridad personal. A ver, muy bien. Ahora vamos a desarrollar un juego de preguntas, pero como estamos viendo que nos queda muy poquito tiempo, entonces lo que vamos a hacer es volvernos a conectar a este mismo link unos minutos más ya para culminar, jugar el juego y dar el cierre y bueno, luego terminamos. ¿Les parece? Entonces ahorita nos desconectamos y volvemos a entrar con el mismo link para que no se los vaya a cortar la sesión durante estemos en el juego. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Perfecto.